¿Me creerías si te digo que una niña ciega pintó el rostro de un hombre al que nunca había visto? En Cartagena, una niña que escuchó la luz, creó un retrato imposible y sin saberlo, cambió para siempre la vida de un hombre que lo veía todo menos lo esencial. Esta no es una historia de milagros, se trata del poder de sentir lo que los ojos no pueden ver. Prepárate para sumergirte en una de las historias más conmovedoras de culpa, fe y redención que jamás hayas escuchado. Si te gustan las historias que llegan al corazón, suscríbete ahora, dale a me gusta y comenta desde dónde la ves. Esa mañana, Cartagena estaba húmeda y pesada, con el sonido de la lluvia golpeando las baldosas como un reloj a toda prisa, y Gabriel salió de la oficina de cristal con su placa aún en el bolsillo del traje, porque no quería hablar con nadie. Había aceptado la invitación a la exposición por obligación, pensando que aparecería 20 minutos y luego volvería a revisar los planos que ya había revisado 3 veces. En el ascensor intentó distraerse contando mentalmente los fracasos del día. Un proveedor que llegó tarde, una maqueta rota, 2 llamadas ignoradas de su madre. En el coche, los limpiaparabrisas arañaban el cristal con un ritmo irritante y se quedó atrapado en una calle inundada, contemplando el reflejo torcido de los edificios que él mismo había diseñado. La culpa, que solía dormir profundamente en su pecho, despertó al ver a un niño cruzar descalzo y se preguntó cuándo había olvidado cómo sentir algo por la gente real. Llegó a la escuela comunitaria con los zapatos manchados, el olor a pintura flotando desde el pasillo y un cartel torcido que anunciaba el taller de arte inclusivo. Firmó el libro de asistencia sin mirar los nombres, intentó sonreír con indiferencia a la maestra y entró en el aula, decidido a curiosear los cuadros como quien revisa un presupuesto. En la esquina, una mesa con café aguado y pan simple le recordaba a fiestas, barrio, y notó que lo hacía encogerse más que en salas de reuniones con 20 ejecutivos. Las obras eran coloridas e irregulares, con huellas dactilares, relieves de arcilla, líneas que no seguían ningún patrón que él reconociera como correcto. Intentó evaluar cómo evaluaría un proyecto: composición, proporción, intención, pero se dio cuenta de que nadie allí temía cometer errores, lo cual lo incomodaba. En una pared, un lienzo cubierto con una tela blanca llamaba la atención no por su misterio, sino por su etiqueta mal escrita. Autor, 10 años, con discapacidad visual. El profesor mencionó algo sobre valentía y sensaciones, y Gabriel asintió cortésmente, preparándose ya para el aburrimiento. Retiraron la tela y la sala quedó en silencio, como ocurre cuando sucede algo que nadie puede nombrar. En el lienzo, un rostro masculino, rasgos firmes, una corbata oscura, una sombra en los ojos que reconoció antes de entender por qué. El corazón de Gabriel dio un vuelco y el aire parecía oler a óxido, el mismo olor que recordaba del día del derrumbe. No era propio de él, era él, completo, como si alguien hubiera arrancado una foto de su mente en su momento más débil y la hubiera pegado allí, frente a personas que no lo conocían, y sin embargo, lo sabían. Intentó encontrar una explicación sencilla, porque su cerebro siempre buscaba soluciones lógicas antes de sentir nada. Podía ser una coincidencia, alguna foto vieja circulando por las páginas web del ayuntamiento, alguien viéndolo en la tele y recreándolo de memoria. Pero el traje era el mismo que el de hoy, la corbata microimpresa que había comprado en su último viaje, el peinado que llevaba con las prisas de esa mañana. Lo más difícil de afrontar era la mirada. No era vanidad, era exposición, como si alguien hubiera desenterrado esa capa de cansancio que ocultaba al hablar de números y plazos. Su cuerpo reaccionó primero, palmas sudorosas, la nuca caliente, el estómago apretado como el día que recibió la llamada del hospital. Retrocedió un paso,
Chocó contra una mesa de barro, oyó un lejano cuidado y asintió sin ver quién hablaba. El profesor siguió hablando del artista del cuadro y de sensaciones convertidas en color, pero captó fragmentos, como quien escucha una radio con un silbido. De fondo se oyó la risa de un niño, y esa ligereza lo golpeó como un sentimiento de culpa. Él, que dibujaba edificios para mejorar la ciudad, hacía años que no entraba en una escuela. Su mente intentó escapar a la rutina. Recordó el correo urgente, el presupuesto, la torre en Bogotá, pero el cuadro le atrapó la mirada por el cuello y lo dejó allí, expuesto. Se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración y la soltó lentamente. Y, sin planearlo, miró a su alrededor buscando quién, después de todo, había tenido el valor de pintar lo que evitaba ver en el espejo. Fue entonces cuando notó a la chica de trenzas sentada cerca de la ventana, con las manos sucias de pintura, concentrada en un panel de texturas, como si el sonido de la lluvia fuera un metrónomo personal. Lucía no sabía que alguien la observaba, pero sentía la habitación como aprendió a sentir el mundo, en los bordes. El sonido de la gente con vasos de plástico, los pasos apresurados de los que llegaban tarde, el olor a abrigos mojados, mezclado con gouache barato. Lo organizaba mentalmente mientras pasaba las yemas de los dedos sobre una superficie repujada con hilo, delineando figuras que la maestra llamaba mapa de la memoria. Sus manos eran firmes, como alguien que ha fracasado 1000 veces, y por esa misma razón ya no temblaba. Cuando la maestra dijo que el lienzo cubierto sería una sorpresa, Lucía sonrió. Esa sonrisa que mostró cuando encontró el camino a la sala de estar de su casa la primera vez. Recordó el día que empezó ese cuadro, el ventilador ruidoso, su abuela cantando suavemente en la cocina y un peso en el pecho que no podía nombrar, solo sabía que necesitaba convertirse en color. No había visto el rostro que pintaba y eso no le molestaba. El rostro le llegaba como un olor familiar en medio de la calle, el recuerdo de algo invisible pero reconocido. En su cabeza, el sonido de la lluvia y el timbre profundo de una voz que nunca había oído antes se fundieron, y su mano encontró la línea de su mandíbula, la sombra bajo sus ojos, la corbata apretada por sí sola. No pintaba para impresionar a nadie, pintaba para aliviar una incomodidad que parecía pedir espacio, como cuando la garganta pide agua. Ahora, sentada de nuevo en el taller, no sabía que el hombre del lienzo estaba a solo unos pasos de distancia, tratando de respirar como quien aprende desde cero, y que sus vidas acababan de entrar en una curva como las que no aparecen en los mapas. Gabriel se quedó quieto unos segundos, indeciso sobre si acercarse o irse antes de que alguien notara su conmoción. Pero algo en aquella chica, quizás la calma con la que tocaba el panel, o la forma en que inclinaba la cabeza para escuchar a la sala, le impedía irse. Sintió una extraña necesidad de comprender, de preguntar, de confirmar que era una coincidencia, pero temía parecer ridículo. Terminó acercándose lentamente, intentando parecer natural, como quien simplemente observa el trabajo de los niños. La maestra notó su interés y sonrió, llamándolo. Es Lucía, nuestra alumna más dedicada. Está con nosotros desde los 5 años. Lucía, al oír el nombre, levantó la cara hacia él como si reconociera una presencia diferente. Gabriel tragó saliva, sintiendo una mezcla de vergüenza y curiosidad, porque por primera vez en mucho tiempo alguien lo miraba de verdad, incluso sin ojos que pudieran ver. Su voz era ronca, casi un susurro. ¿Tú pintaste ese cuadro? Ella asintió, con los dedos aún manchados de pintura roja, y respondió con una facilidad cautivadora. Sí, señor, me vino mientras rezaba. La habitación pareció a Gabriel, que no sabía qué pensar de esa frase. No se trataba de religión, sino de cómo dijo, él vino, como si algo de alguna manera hubiera atravesado el tiempo y se hubiera detenido en su interior.
Sin entender por qué, se quitó la chaqueta, la dobló sobre el brazo y se quedó allí unos minutos, observándola tocar los colores. Era extraño, pero ese simple gesto, un niño ciego intentando sentir el mundo con las manos, dolió más que cualquier colapso. Recordó a su esposa, las modelos, el orgullo que lo hacía dormir en oficinas frías. Por primera vez desde el accidente, el silencio que siempre lo acompañaba no se sintió como compañía, sino como un castigo. La maestra explicó que Lucía tenía la costumbre de pintar rostros que oía en sueños, a veces de vecinos, a veces de voces de radio que asociaba con imágenes. Pero dijo, había sido diferente. Pintaba con los ojos cerrados, llorando, comentó en voz baja, y Gabriel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvió a mirar el cuadro, buscando defectos, imperfecciones, cualquier rastro que lo convenciera de que no era real. Pero cuanto más miraba, más se veía a sí mismo allí. No al Gabriel de los periódicos o las entrevistas, sino al hombre que se despertaba a las 3 de la mañana sudando, viendo cómo el techo se derrumbaba a cámara lenta. Al terminar la exposición se quedó, fingiendo mirar otras obras. Esperó a que la sala se vaciara y luego se acercó al cuadro. Tocó el relieve de la pintura con las yemas de los dedos y sintió como si estuviera tocando su propio recuerdo. El olor a gouache mezclado con el aire. Marino le recordó su infancia, la época en que dibujaba por placer, no por trabajo. En ese momento, la vida parecía un modelo mal calculado, líneas perfectas por fuera, pero huecas por dentro. Salió de la escuela bajo la llovizna, caminando sin paraguas, sintiendo las gotas mezclarse con su sudor y su confusión. En el coche, arrancó el motor, pero no condujo. Se quedó allí, escuchando el sonido de las gotas en el techo, intentando comprender lo que el universo intentaba decirle a través de una niña ciega que pintaba rostros que nunca había visto y de alguna manera lo había encontrado. A la mañana siguiente, Gabriel se despertó antes del despertador. Se quedó allí un rato, mirando al techo, intentando decidir si lo de ayer había sucedido de verdad o si se lo había inventado todo en su mente cansada. El rostro del retrato volvió a él con una claridad absurda, como si estuviera grabado tras sus párpados. Tomó café en silencio, sin abrir el ordenador, y se dio cuenta de que hacía mucho que no tenía un día sin hojas de cálculo, reuniones ni cemento. Impulsivamente buscó el nombre de la escuela en internet. Encontró una nota sobre la exposición y vio la foto de la chica sonriendo, sosteniendo pinceles desgastados y un delantal manchado. No podía negarlo. Era ella. La simplicidad de la imagen lo desmoronó más que cualquier premio que hubiera recibido. Esa mañana, algo en su interior empezó a despertarse. No fe ni arrepentimiento todavía, sino una especie de curiosidad humana que creía haber perdido. Se subió al coche y condujo hasta el barrio pobre donde se encontraba la escuela, intentando comprender qué lo atraía de vuelta allí. Cuando llegó, las puertas estaban abiertas y el sonido de risas infantiles se filtraba por el pasillo. Entró tímidamente Era la misma sensación que tienes cuando regresas a un lugar del que nunca debiste haberte ido. Lucía estaba allí, sentada en la misma mesa, ahora intentando modelar algo en arcilla. Levantó la vista cuando entró, como si lo reconociera por el sonido de sus pasos. «Has vuelto», dijo con naturalidad, y él solo sonrió porque no sabía qué decir. Era extraño, pero estar allí le hacía doler menos el pecho, como si este lugar desordenado y húmedo tuviera espacio para la parte de él que el hermoso mundo de los edificios nunca acogía. Empezó a visitar la escuela con frecuencia, al principio poniendo excusas, para ver cómo avanzaba el proyecto, para ver cómo se utilizaban las donaciones. Pero la maestra pronto comprendió que regresaba por la niña. No había nada romántico ni caritativo en ello. Era algo más sencillo y genuino.
Lucía lo escuchaba sin juzgarlo, y él la escuchaba con una atención que no exigía respuestas. Traía pinturas, pinceles, lienzos, y a veces simplemente se sentaba a observar a los niños. La niña siempre lo reconocía por el sonido de sus zapatos y le decía sonriendo, «Hoy caminas más ligero». Y así fue. Empezó a notar detalles que antes había ignorado. El sonido del mar al golpear la pared, el olor a pintura, las pequeñas manos que sostenían los pinceles con tanto cuidado que parecían comprender la fragilidad del mundo. Lucía le enseñó a Gabriel a mezclar colores con los ojos cerrados, usando solo el tacto. Él se rió de su propia torpeza y ella pacientemente le dijo, «Primero siente, luego pinta». Esas palabras resonaron en su cabeza, porque eso era precisamente lo que nunca había hecho, sentir antes de construir. En las semanas siguientes empezó a dormir mejor, dejó de tomar tranquilizantes y una extraña sensación de paz, algo entre gratitud y miedo, empezó a llenar el espacio que antes ocupaba la culpa. Con el tiempo, Gabriel empezó a llegar incluso antes de que empezaran las clases. Se sentaba en los escalones de la entrada, observando el ajetreo de la escuela. Los niños jugando con botellas de plástico, las madres repartiendo loncheras, el conserje recogiendo hojas mojadas. Era como ver una ciudad en miniatura, viva, sin planes, sin cálculos. El maestro bromeaba diciendo que estaba reaprendiendo a vivir, y él aceptó la broma, aunque sabía que tenía algo de cierto. Un día vio a Lucía parada frente a un lienzo en blanco, inmóvil, como esperando algo. Le preguntó si le faltaba inspiración, y ella respondió, «Estoy escuchando el silencio. A veces de ahí vienen los colores». Gabriel se quedó sin palabras, sorprendido por la madurez de una niña de 10 años que decía algo tan simple y tan cierto. En ese momento, comprendió que su mundo estaba hecho de una visión diferente, una que atravesaba el ruido y iba directa al grano. Desde ese día, empezó a acompañarla en sus cortos paseos por el patio, describiendo los árboles, la forma de las nubes, los tonos del cielo. Ella lo escuchaba todo en silencio, y entonces él le decía, «Ahora pinta con palabras». Nunca supo si era un cumplido o un reto, pero sentía que, de alguna manera, le estaban enseñando sin darse cuenta. Una tarde, durante una de estas visitas, Gabriel comentó que hacía años que no pisaba la playa, a pesar de vivir a pocos kilómetros. Lucía ladeó la cabeza y le preguntó por qué, y él respondió sin pensar, «He perdido la voluntad». Ella guardó silencio un momento y luego dijo, «Entonces llévame un día. Quiero sentir el sonido del mar». La frase resonó en su cabeza durante días, como una promesa. Esa noche, Gabriel regresó a casa y por primera vez en mucho tiempo entró en la habitación de su esposa. El viejo aroma de su perfume aún flotaba en el aire y las fotos del tocador parecían observarlo en silencio. Tomó una de ellas, las dos sonriendo en la inauguración de un edificio, y notó lo diferente que era su sonrisa, más ligera, casi ingenua. Se avergonzó de cuánto tiempo había pasado sin permitirse mirarla. A la mañana siguiente, llevó la foto a su oficina y la colocó en el estante junto a las maquetas. Fue un gesto pequeño, pero simbolizaba algo que no podía explicar. Quizá el deseo, aún tímido, de volver a estar completo. Y de alguna manera sentía que Lucía tenía algo que ver con ello, como si, sin querer, estuviera reconstruyendo lo que el colapso había destruido en él. Los siguientes meses transcurrieron como si alguien hubiera puesto en pausa el mundo que rodeaba a Gabriel. Mientras los negocios seguían como siempre y se entregaban proyectos, a él ya no le importaban los premios ni las revistas de arquitectura. Sus colegas lo encontraban extraño. Lo llamaban distraído, demasiado humanizado, como si eso fuera un defecto.
Pero él simplemente sonreía y seguía yendo a la escuela, cada vez con más frecuencia, indiferente a la imagen de hombre ocupado que había cultivado toda su vida. Lucía, en cambio, parecía florecer con cada visita. Hablaba de los colores con una claridad casi científica, describiéndolos no por lo que veía, sino por lo que sentía. El amarillo es cálido, como la voz de la gente feliz, decía. Gabriel empezó a anotar estas frases en un cuaderno, como si intentara comprender un idioma que nunca habían aprendido. Un día la vio pintar con las manos mojadas en pintura azul y ella comentó, riendo: «Es como el sonido del viento que nos atraviesa». Su ligereza era contagiosa. Descubrió que podía pasar horas allí, simplemente escuchando, sin necesidad de hablar de nada importante, y cuanto más tiempo pasaba con Lucía, más se daba cuenta de que todo lo que ella consideraba esencial, el dinero, el reconocimiento, la estética, no tenía nada de cierto comparado con la simple honestidad de aquella chica ciega que veía más que nadie. Pero la vida, como siempre, pone a prueba cruelmente a quienes intentan empezar de cero. Una mañana nublada, al llegar a la escuela, Gabriel notó un ambiente diferente. La maestra lo recibió con el rostro abatido y pidió hablar en la trastienda. Lucía no estaba. La noticia llegó directa, sin adornos. La niña llevaba una semana hospitalizada, diagnosticada con un tumor que podía comprometer los nervios restantes responsables de la sensibilidad táctil. En otras palabras, corría el riesgo de perder la sensibilidad. Gabriel guardó silencio un buen rato, sin saber qué preguntar. La maestra dijo que doña Teresa, su abuela, estaba desesperada, sin recursos para un tratamiento. Escuchó en silencio, con el corazón acelerado y la garganta seca. Salió de la escuela como quien vaga sin rumbo, cruzando las calles sin fijarse en el tráfico. Sintió una mezcla de rabia e impotencia, la misma sensación que había tenido el día que perdió a su esposa, cuando se dio cuenta de que el control era una ilusión, y por primera vez desde entonces lloró de verdad. Esa noche, Gabriel no pudo dormir. La imagen de Lucía en el hospital lo atormentaba cada vez que cerraba los ojos. Pensó en sus manos, pequeñas, manchadas de pintura pero siempre firmes, y en lo que significaba perder la sensibilidad. Para ella, que veía con las manos, sería como arrancar la última ventana abierta al mundo. No soportaba imaginar a esa niña que tanto le había enseñado sobre la vida, perdiendo el don que la definía. Pasó horas mirando al techo, recordando su voz diciendo: «Primero siéntate, luego pinta». Y ahora solo sentía desesperación. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, contactó con médicos, fundaciones y conocidos del sector salud. Usó todos los contactos que tenía, ofreciendo dinero, recursos, donaciones, cualquier cosa que pudiera acelerar el tratamiento. Lo hizo todo de forma anónima, temiendo que doña Teresa rechazara la ayuda por orgullo. Convincerse el paso de los días, iba al hospital en silencio. Dejaba flores y pintura nueva en la recepción y regresaba al coche sin poder subir a su habitación. Era como si una parte de él estuviera allí dentro, pero otra parte aún no se atreviera a mirar a los ojos del dolor. Cada noche, al llegar a casa, abría el retrato que Lucía había pintado y lo colocaba sobre la mesa, observándolo como si hablara con alguien ausente. Era un ritual silencioso, pero era la única manera que encontraba de estar cerca de ella. Una tarde, recibió una llamada del hospital. Lucía quería verlo. Dudó unos segundos antes de aceptar. De camino, le temblaban las manos sobre el volante y el aire acondicionado parecía incapaz de soportar el calor interior. Al llegar, doña Teresa lo recibió con lágrimas en los ojos, sin necesidad de explicaciones. La chica estaba pálida, pero sonriente, sentada en la cama con el pelo recogido y una bata que le parecía demasiado grande. «Has venido», dijo, como si fuera lo más natural del mundo.
Gabriel intentó decir algo, pero se le quebró la voz. Entonces ella levantó lentamente las manos, cubiertas con finas vendas, y dijo con calma: «No hay por qué estar triste. Si ya no puedo sentir con las manos, quiero recordar los colores que me enseñaste». Se arrodilló junto a la cama, sin poder contener las lágrimas, y ella le tocó la cara por primera vez. «Ahora sé cómo eres de verdad», susurró, y en ese momento Gabriel comprendió que ningún dibujo, ninguna maqueta, ningún edificio sería capaz de capturar lo que ese toque contenía, el amor puro de alguien que ve el alma antes que la forma. Esa noche, Gabriel permaneció en el hospital hasta el amanecer, sentado en el banco del pasillo, observando a las enfermeras pasar apresuradamente, con el constante olor a alcohol en el aire. Sostenía el retrato en sus manos, el mismo que Lucía había pintado meses antes, y lo miraba repetidamente, como si cada línea albergara un mensaje que aún no había captado. Cuando el médico salió de la habitación y le dijo que la cirugía estaba programada para la mañana siguiente, se le encogió el corazón. Quiso protestar, posponer, prometer que encontraría otro método, cualquier cosa para evitar que ella perdiera su toque. Pero el médico fue firme. «O operamos ahora, o el tumor podría extenderse». Gabriel asintió, derrotado. Salió a tomar aire y encontró que el cielo de Cartagena comenzaba a aclararse, con ese tono naranja que parecía disolver el mundo entero en un solo silencio. Pensó en la ironía. Se había pasado la vida dibujando edificios que tocaban el cielo, y ahora solo quería un milagro en la tierra. Tomó su celular y le envió un mensaje corto a doña Teresa: «Estaré aquí cuando despierte». Y se quedó, sentado, inmóvil, con la mirada fija en la puerta del quirófano, como si estuviera viendo cómo le operaban el corazón dentro. Las horas transcurrieron lentamente, y cada sonido en el hospital parecía más fuerte de lo habitual. Las camillas chirriaban, los monitores silbaban, el goteo constante de la vía intravenosa. Intentó distraerse mirando el retrato, pero lo único que podía ver era el recuerdo de sus manos rozando su rostro. Alrededor del mediodía, el médico reapareció con expresión serena. «Ella sobrevivió», dijo, y Gabriel casi se desplomó de alivio. Pero antes de que pudiera sonreír, llegó la segunda parte. Perdió por completo el sentido del tacto. Sus manos ya no responden. La noticia lo golpeó como un golpe físico. Tardó unos segundos en reaccionar. Leticia dio las gracias al médico y caminó hacia la habitación con pasos pesados. Al entrar, vio a Lucía durmiendo, con el rostro sereno, y junto a la cama, el retrato con una dedicatoria escrita en tinta azul. «Gracias por dejarme pintar la luz que se escondía en tu interior». Se sentó a su lado, pasó la mano por su cabello corto y por primera vez sintió algo que no podía nombrar, una mezcla de gratitud y pérdida, como si hubiera presenciado un milagro que tenía el precio de la belleza. Los siguientes días parecieron un borrón. Gabriel continuó visitando el hospital, llevando flores, libros, hojas en blanco, cualquier cosa que pudiera llenar el vacío que el diagnóstico había dejado. Lucía intentó sonreír, pero su cuerpo se sentía cansado, y sus manos, ahora inmóviles, descansaban como si esperaran una oportunidad para comenzar de nuevo. Ella dijo que podía sentir el viento y el olor del mar, pero que sus manos estaban dormidas. Cada vez que oía esto, tenía que salir de la habitación para no llorar frente a ella. En casa, la maqueta sobre la mesa se cubría de polvo. Ningún edificio tenía sentido ya. Pasaba horas mirando los viejos bocetos y preguntándose cuántas personas habían resultado heridas, cuántas historias se escondían detrás de los muros que había construido. La voz de Lucía le venía a la mente a menudo. Primero siente, luego pinta, y comenzó a comprender cuánto había experimentado lo contrario. Todo lo que había construido había sido hecho para ocultar
Sentimientos no para albergarlos. Y en ese momento comprendió que el don de Lucía no era ver lo invisible, era despertar lo que estaba dormido en la gente, incluido él mismo. Después de unas semanas, le dieron de alta. Doña Teresa, cansada pero sonriente, le agradeció toda su ayuda, sin imaginar jamás cuánto había hecho Gabriel en secreto. Él prometió estar cerca y cumplió su promesa. Aunque no sabía pintar, Lucía empezó a visitar la escuela simplemente para escuchar a los niños. Ayudaba a describir los colores, organizar las pinturas y guiar a los compañeros que temían equivocarse. La ausencia del tacto parecía haber agudizado aún más su sensibilidad. Gabriel empezó a imaginar algo más grande, algo que perpetuara lo que había aprendido de ella. Pasaba noches enteras dibujando, garabateando ideas, creando espacios que se pudieran sentir, no solo ver. Llamó a ingenieros, artistas y arquitectos para que le ayudaran a dar forma a un sueño que ni él mismo podía explicar. Quería construir un lugar donde los niños ciegos pudieran ver con las manos, tal como Lucía le había enseñado. Y así nació el primer boceto de lo que más tarde se conocería en Cartagena como la Fundación Luz Interior. El proyecto empezó pequeño, diseñado en las silenciosas mañanas del apartamento de Gabriel. Cambió el vidrio y el acero por materiales sencillos, con texturas palpables y superficies que contaban historias. Paredes con relieve, suelos con temperaturas variables, maquetas táctiles. Cada detalle estaba diseñado para que el espacio se comprendiera a través del tacto. Sus socios pensaron que estaba loco. «Vas a gastar una fortuna en un proyecto que no dará beneficios», dijeron. Pero Gabriel no se defendió. Aprendió de Lucía que hay cosas que simplemente no necesitan justificación. Vendió uno de sus edificios más caros para financiar los cimientos y supervisó personalmente la construcción. Pasó horas en la obra, con las manos cubiertas de pintura, ayudando a albañiles y artistas locales a dar forma a su sueño. Cuando terminó el primer bloque, recorrió el espacio con los ojos cerrados como Lucía, y por primera vez sintió que estaba construyendo algo con alma. Las paredes, impregnadas de colores, olores y sonidos, parecían respirar. Era como si cada piedra contuviera un fragmento de todo lo que había aprendido sobre el amor, el dolor y la reconciliación. La inauguración de la Fundación Luz Interior tuvo lugar en una mañana soleada. El patio estaba lleno de niños, maestros curiosos y voluntarios. En el centro del salón principal, un gran y colorido mural exhibía el retrato de Lucía, pintado por artistas ciegos de toda Cartagena, cada uno dejando su huella a través del tacto. Cuando llegaron doña Teresa y Lucía, el público se apartó en silencio. Lucía caminaba lentamente, guiada por un bastón blanco, con una sonrisa serena en el rostro, como si ya conociera el camino sin verlo. Gabriel esperaba en la entrada, abrumado por la emoción, sin saber si acercarse o esperar. Pero al oír el sonido de sus pasos, se detuvo, volteó el rostro hacia él y dijo con firmeza: «No necesito tocar para saber que eres tú. El sonido de tu corazón es el mismo que el sonido de la pintura». Él se acercó, la tomó de la mano con cuidado y respondió casi sin aliento: «Y fuiste tú quien me enseñó a ver». En ese momento, el sonido de los aplausos, las olas y el viento se mezclaron, y toda Cartagena pareció respirar con ellos. Tras su inauguración, la fundación empezó a crecer con una fuerza que ni siquiera Gabriel podría haber imaginado. Escuelas de otras ciudades querían replicar el proyecto y artistas de renombre ofrecían talleres gratuitos. Pero lo que más le impresionó fue ver cómo Lucía, incluso sin la capacidad de tocar, se había convertido en el centro de ese universo. Enseñó a los niños a imaginar el mundo a través del sonido, el olor y la temperatura de las cosas. Decía que cada ruido tenía un color
y que la gente podía pintar con solo escuchar el viento. Gabriel la observaba desde lejos, con el mismo orgullo silencioso de un padre que nunca supo ser. A veces se detenía en medio de la clase, sonreía y decía: «Gabriel, estás ahí, ¿verdad?». Y él, sin anunciarse, respondía solo con el sonido de un pequeño tintineo de llaves o un silbido leve, la señal que creaban para reconocerse sin palabras. La complicidad entre ellos creció de forma natural, sin promesas ni discursos. Era como si la vida hubiera decidido unirlos para que cada uno pudiera devolver al otro lo que había perdido. Ella, el tacto; él, sentido. Con el tiempo, la fundación se convirtió en un símbolo de esperanza en Cartagena. Los periódicos empezaron a contar la historia de la niña ciega que pintó el rostro de un hombre al que nunca había visto. Gabriel siempre intentaba evitar las entrevistas, pero una de sus frases se hizo viral: «Me enseñó que la luz no entra por los ojos, sino por el corazón». A partir de entonces, empresas empezaron a patrocinar el proyecto, y él utilizó todo el dinero para ampliar el espacio, nunca para sí mismo. Por las noches, a veces se sentaba solo en el patio de la fundación, escuchando el mar romper contra las rocas y pensando en cómo la vida podía ser tan cruel y tan generosa a la vez. Mirar a Lucía era como contemplar una obra maestra viviente. Había perdido su toque, pero aún conmovía al mundo. Y en el fondo, Gabriel sabía que, aunque viviera 100 años, nunca podría devolverle lo que esa niña hizo por él, porque algunas cosas se recompensan no con gratitud, sino con presencia. Pasaron 5 años y Cartagena parecía diferente. O quizás era Gabriel quien ya veía el mundo de otra manera. Las mañanas tenían un sonido distinto. El tráfico ya no lo irritaba, y el reflejo en el espejo mostraba a un hombre con nuevas arrugas, pero una mirada menos pesada. La fundación creció tanto que ahora tenía sucursales en Barranquilla y Medellín. Lucía, a sus 15 años, era asistente de cátedra y un ejemplo a seguir entre los estudiantes. Hablaba con naturalidad sobre la aceptación y la esperanza, y los niños la escuchaban como quien escucha una historia que nunca quiere terminar. En los pasillos la llamaban la niña que pintaba la luz. Gabriel, siempre discreto, prefería observarla desde lejos. Ver a Lucía caminar por los pasillos, riendo, incluso sin sentir el suelo bajo sus dedos, era un recordatorio diario de que nada, ni siquiera el dolor, era definitivo. Ya no cargaba con el peso de la culpa por la muerte de su esposa. No porque lo hubiera olvidado, sino porque finalmente comprendió que reconstruirse era también una forma de honrar a quienes se habían ido. Y en cada pared de la fundación, en cada toque de color, había un pedazo de esta redención silenciosa. En el 5º aniversario de su fundación, la ciudad organizó un evento especial. Televisores, cámaras, reporteros, dignatarios, todos querían capturar el momento. Gabriel detestaba este tipo de cosas, pero se dio por Lucía, quien sería homenajeada. El auditorio estaba abarrotado. El sonido del mar se filtraba por las ventanas y el olor a pintura fresca aún flotaba en el aire. Al llamarla, el público se puso de pie. Lucía caminó con paso firme hacia el escenario, guiada por uno de los estudiantes más jóvenes. Tomó el micrófono con ambas manos y permaneció en silencio unos segundos, respirando profundamente, como buscando un recuerdo. Luego, con voz serena y madura, dijo: «Nunca he visto el rostro de Dios, pero he visto el rostro de un hombre que aprendió a ver con el alma». Las palabras resonaron por la sala como si el tiempo se hubiera detenido. Gabriel, sentado en la primera fila, se llevó la mano a la cara y lloró en silencio, sin ocultarlo. Fue el final y el principio de todo. El punto exacto donde el dolor se transformó en algo hermoso. Tras el discurso, el público guardó silencio unos segundos antes de aplaudir.
Era un aplauso que no era por costumbre, sino interior, el que surge cuando uno siente que ha presenciado algo real. Lucía mantuvo su sonrisa serena, le dio las gracias y al bajar del escenario buscó el sonido que más reconocía en el mundo, el suave tintineo de las llaves en el bolsillo de Gabriel. Él se acercó lentamente, como si no quisiera interrumpir un momento sagrado, y ella, sin dudarlo, le extendió la mano. Los dos se quedaron allí sin palabras, simplemente respirando el mismo aire y dejando que el sonido del mar llenara los vacíos que ninguno de los dos necesitaba explicar. Los flashes de las cámaras parecían distantes, irrelevantes. En ese momento no había público, ni autoridades, ni fundamento, solo dos corazones que se habían encontrado por caminos improbables. Lucía le apretó la mano con suavidad y dijo en voz baja, casi en un susurro, «Todavía siento la luz». Gabriel no respondió. Él simplemente sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, sabiendo que esas palabras contenían todo lo que necesitaba escuchar. En los días siguientes, el video del evento se difundió por toda Colombia. Periódicos y redes sociales llamaron a Lucía un milagro humano y la niña que enseñó a un arquitecto a ver lo invisible. Gabriel evitaba las entrevistas, pero era imposible pasar desapercibido. En cada foto aparecía en segundo plano, con un traje claro, con la mirada serena de quien por fin había encontrado su lugar. A pesar de su fama, su rutina seguía siendo sencilla. Llegaba temprano a la fundación, tomaba café con los empleados y pasaba horas escuchando los sonidos de los niños. A veces, cuando nadie lo veía, tomaba el retrato original, el que había pintado años antes, y lo colgaba en la pared de su oficina. Se quedaba allí, recordando el día en que todo comenzó, la habitación colorida, la tela blanca, la sorpresa de verse a través de los ojos de alguien que nunca lo había visto. Y pensaba en lo irónica que puede ser la vida, porque fue una niña ciega quien le enseñó a ver su propia humanidad. Con el tiempo, la historia de Lucía y Gabriel empezó a contarse en escuelas, iglesias y conferencias sobre empatía y resiliencia. Muchos visitaban la fundación solo para ver el mural original, aquel con su rostro, que se había convertido en un símbolo de la ciudad. Los turistas tomaban fotos, los profesores llevaban a los alumnos a conocer a la niña que pintó lo invisible. Pero entre todos los visitantes, la mirada de Gabriel seguía siendo la misma, la de alguien que sabía que la verdadera obra de arte no estaba en el muro, sino en las vidas que se habían transformado gracias a él. Un día un periodista le preguntó qué sentía al ver todo aquello crecer tanto y respondió, «Orgullo no es la palabra adecuada, es gratitud y también un poco de añoranza». El periodista insistió, preguntando de quién. Pensó un momento y luego simplemente dijo, «Del hombre que era antes de conocerte. Nunca volví a ser esa persona y me alegro de haberlo hecho». La frase llegó a los titulares, pero nadie entendió el verdadero peso que tenía. Fue el reconocimiento silencioso de que Lucía había reconstruido no solo los cimientos, sino los cimientos mismos emocionales de un hombre que pensaba que nunca más podría amar nada. A veces, en las noches más tranquilas, Gabriel iba al patio de los cimientos y se sentaba solo, escuchando el viento. El sonido de las olas era el mismo de años atrás, pero ahora traía paz en lugar de recuerdos dolorosos. Recordó el primer día que la vio, lo improbable que todo le había parecido, y sonrió con una gratitud que no necesita palabras. Lucía, ahora adolescente, todavía lo llamaba mi arquitecto de colores, y él aceptó el apodo con alegría. Una vez ella lo sorprendió al decirle, «¿Sabes? Todavía sueño con ese retrato. En mi sueño brilla». Gabriel respondió, «Eso es porque fue pintado con la más verdadera de todas, y lo verdadero nunca se desvanece». Ella sonrió, y por un breve instante, él comprendió que, incluso sin su sentido del tacto,
Lucía aún podía tocar a la gente, quizás incluso con más profundidad que antes, y así fue como comprendió que ciertas pérdidas no destruyen, solo cambian la forma en que percibimos el mundo. El tiempo pasó de nuevo, y la fundación se convirtió en un elemento vivo de la ciudad. Gabriel, ya con canas, se mantenía firme, pero con la expresión serena de quien por fin había aprendido a caminar despacio. Los niños lo llamaban Tío Gabo, y él se reía, curioso por cómo la vida lo había transformado en todo lo que juró que nunca sería: sensible, paciente, presente. Lucía, a su vez, se convirtió en un referente nacional del arte inclusivo. La invitaban a conferencias y programas de televisión, pero seguía prefiriendo el sencillo patio de la fundación, donde se mezclaban el olor a pintura y el aire marino. Un día, durante una entrevista, alguien le preguntó qué significaba para ella ver. Lucía reflexionó un momento y respondió: ver es reconocer. No es solo lo que entra por los ojos, sino lo que sale de nosotros. Gabriel escuchó esta frase en la televisión, sentado en el sofá, y sintió un calor en el pecho. Resumía todo lo que había aprendido desde el día del retrato. Apagó el televisor, salió al balcón y contempló el horizonte. El sol caía sobre Cartagena como tinta dorada, y él sonrió al darse cuenta de que, por primera vez en muchos años, la vida ya no le debía explicaciones. Simplemente existía, y eso le bastaba. Una tarde, Lucía apareció en su oficina con un paquete envuelto en papel reciclado. Un regalo tardío, dijo, dejándolo sobre su escritorio. Al abrirlo, encontró dentro un pequeño busto de arcilla, simple e imperfecto, pero con rasgos reconocibles: su rostro. Le explicó que lo había moldeado con los puños, sin dedos, simplemente recordando el tacto que había sentido antes de la cirugía. Lo hice en la oscuridad, como tú me enseñaste a hacer todo, confiando en que lo sincero siempre encuentra forma, dijo sonriendo. Gabriel sostuvo la escultura con ambas manos y guardó silencio un largo rato. Las imperfecciones del rostro parecían más humanas que cualquier escultura premiada que hubiera visto. Entonces respondió con la voz quebrada: «Es perfecto, es el único retrato que realmente me reconoce». Lucía sonrió y dijo: «No, es el retrato que finalmente reconociste». Y en ese instante, Gabriel se dio cuenta de que ese pequeño trozo de arcilla contenía algo que ninguna de sus obras jamás tendría: la verdad. Ese mismo día, tras la partida de Lucía, Gabriel permaneció sentado solo en su oficina durante horas, sosteniendo la escultura en sus manos. El sol se filtraba a través de los ventanales, proyectando reflejos dorados sobre la cara de arcilla, como si la obra respirara. Pensó en todo lo que esa chica había cambiado en su vida y se dio cuenta de que, sin darse cuenta, lo había liberado de una cautividad que él mismo había creado. Había pasado toda su vida creyendo que la fuerza era sinónimo de control, y ahora comprendía que a veces la fuerza consiste simplemente en seguir adelante, incluso cuando el mundo se derrumba. El recuerdo del colapso aún lo perseguía en sueños, pero ya no lo paralizaba. Ahora, al soñar con ese día, la imagen de su esposa estaba rodeada de luz, no de culpa. Y tal vez, pensó, esa era la verdadera redención: poder recordar sin dolor. Sacó un cuaderno y escribió una frase que luego grabaría en una placa a la entrada de la fundación. No todos los ojos que ven, ven, y no toda ceguera es ausencia de luz. Volvió a mirar el busto de arcilla y en un impulso lo colocó sobre la mesa junto a la maqueta del primer edificio que diseñó. Era el contraste perfecto, el pasado técnico y el presente humano. Y por primera vez sintió orgullo no por lo que había construido, sino por la persona en la que se había convertido. Unas semanas después, Gabriel decidió llevar a Lucía al lugar donde todo empezó.
la pequeña escuela costera donde se había realizado la exposición años atrás. El edificio seguía en pie, desgastado por la brisa marina, pero las coloridas paredes resistían. Quería mostrarle lo que representaba ese espacio, aunque sabía que ella no podía verlo. Cuando llegaron, el viento soplaba con fuerza y el olor a lluvia pasada impregnaba el aire. Lucía entró lentamente en la habitación, tocando las paredes con las yemas de los brazos. «Suena igual que antes», dijo sonriendo. Gabriel la observó en silencio, sintiendo una mezcla de nostalgia y paz. Después de unos minutos, ella giró la cara hacia el mar y le preguntó: «Describe cómo es el cielo». Él miró al horizonte y respondió: «Es dorado, como si alguien hubiera vertido luz líquida sobre el mundo». Ella sonrió, respiró hondo y dijo en voz baja: «Así que así es como suena la fe». Se quedaron allí un buen rato, escuchando el sonido de las olas rompiendo y el viento mezclándose con sus recuerdos. Gabriel se dio cuenta de que el mundo parecía más sencillo cuando dejó de intentar comprenderlo. Lucía se sentó en el suelo, descalza, y le pidió que describiera el mar, no con palabras bonitas, sino como si le hablara a alguien que necesitaba sentir el lugar. Dudó un momento, pero luego comenzó a hablar lentamente. «El mar es frío al tocar, pero cálido por dentro. Es el sonido que te abraza incluso cuando no lo quieres. Es un movimiento que nunca se detiene, incluso cuando parece tranquilo». Lucía sonrió y su rostro se iluminó. «Me gusta eso», dijo, «porque suena como tú». Gabriel rió, sorprendido por su repentina sinceridad. Añadió: «Eres como el mar. Siempre intentas mantener la calma, pero naciste para moverte». Sus palabras calaron hondo y él guardó silencio, dejando que la brisa dijera el resto. En ese momento no había pasado ni futuro, solo dos personas que habían aprendido a sanarse mutuamente con su presencia. Fue allí, ante ese mar, que Gabriel finalmente comprendió que la vida no tenía por qué ser perfecta, solo necesitaba ser sentida. De camino a casa, el coche recorrió lentamente las antiguas calles de Cartagena. La ciudad parecía diferente. Las luces se reflejaban en los adoquines mojados y el lejano sonido de un bolero llegaba desde un bar de la esquina. Lucía, en el asiento del copiloto, sostenía una concha que él había recogido de la arena y se la acercó al oído. «El sonido del mar está guardado aquí», dijo sonriendo. «Así, cuando lo olvido, puedo apoyarme en él y recordarlo». Gabriel la miró con una mezcla de ternura y admiración. Pensó en cómo esa chica, ciega e insensible, aún encontraba maneras de sostener el mundo. Al llegar a la fundación, ella se despidió y subió lentamente, mientras él permanecía en el coche unos minutos, observando el reflejo de las luces en la ventana. Y, por primera vez, sintió que todo lo importante ya estaba exactamente donde debía estar. En los meses siguientes, Gabriel comenzó a registrar todo lo que vivió con Lucía en un diario. No para publicarlo, ni para convertirlo en un libro, sino para no olvidarlo. Escribió sobre su primer día de escuela, sobre el retrato, sobre el hospital, sobre el roce en su rostro y el sonido del mar. Cada página era un recuerdo que no quería perder. Tituló el cuaderno «Los colores que ella me mostró» y lo guardó en el cajón de su escritorio junto con el busto de arcilla. A veces, en las tranquilas mañanas, abría el diario y releía algunos pasajes, sintiendo el corazón encogido y cálido a la vez. Era una forma de estar cerca, incluso cuando la rutina los separaba. Lucía ahora viajaba mucho, llevando sus talleres de arte táctil a otras partes del país, pero siempre que regresaba, pasaba primero por la fundación e iba directa a su oficina. Tocaba el escritorio, el cuaderno y decía: «Todavía huele a pintura». Él se reía y respondía: «Es porque todavía hay pintura, aunque no la veas». Estos pequeños intercambios
mantuvieron viva la conexión que habían construido, una amistad que trascendía la vista, el tacto y el tiempo. Una de esas noches, Gabriel recibió una carta. Era un sobre sencillo, sin remitente, con su nombre escrito a mano. Al abrirlo, reconoció la letra temblorosa de doña Teresa. Ella le agradeció todo y le dijo que, si algo le sucedía, le dejaría a Gabriel la custodia legal de Lucía, porque él fue quien la hizo florecer cuando el mundo quería que se marchitara. Las palabras lo conmovieron profundamente. No sabía si alguna vez tendría que asumir esa responsabilidad, pero se sintió honrado. Guardó la carta en su diario e instintivamente fue a la fundación, aunque era tarde. El patio estaba vacío, el sonido del mar distante, y se quedó allí unos minutos, contemplando el mural iluminado por las tenues luces. El rostro de Lucía, pintado años atrás, parecía mirarlo, no con los ojos, sino con la luz que emanaba de su interior. Y Gabriel comprendió que algunas personas no pasan por nuestras vidas. Se quedan, incluso cuando ya no están. Pasó el tiempo, y los años comenzaron a acumularse en los recuerdos. Lucía se hizo adulta, respetada y admirada, y su historia ya inspiraba a personas en otros países. Gabriel envejeció con serenidad, sin prisas, como quien ya ha encontrado lo que busca. Aún así, mantuvo la misma costumbre: visitar el mural de la fundación al anochecer, cuando la luz dorada se filtraba a través del vitral e iluminaba el rostro pintado de Lucía. Allí permanecía en silencio, recordando el día en que todo comenzó: la tela blanca, la conmoción, la chica que pintó lo imposible. Ese lugar se había convertido en su templo y el sonido lejano del mar, su plegaria. A veces imaginaba cómo habría sido la vida si nunca hubiera estado en esa exposición, y la idea lo aterraba, porque sin Lucía probablemente seguiría atrapado en su torre de cristal, creyendo que el control era la única forma de vivir. Ella lo había destrozado por dentro y con el mismo gesto lo había reconstruido. Y él, que una vez tuvo miedo de mirar al suelo, ahora sentía que pertenecía allí. Una tarde, Lucía apareció inesperadamente. Llevaba un abrigo ligero, el pelo recogido y la misma sonrisa serena de siempre. Dijo que había pasado por allí solo para escuchar el sonido de la fundación viviente. Gabriel la condujo al patio y caminaron juntos, escuchando el eco de las voces de los niños. Se detuvo frente al mural y preguntó: ¿Sigue igual? «Sigue igual», respondió él, «pero de alguna manera se siente nuevo cada vez». Lucía guardó silencio, como si comprendiera sin necesidad de oír el resto. Después de un rato dijo: «Siempre pensé que me salvaste, pero hoy me doy cuenta de que nos salvamos juntos». Gabriel respiró hondo, conteniendo la emoción. «Es cierto», respondió. «Me enseñaste que el alma también tiene tacto». Ambos sonrieron, y el silencio que siguió no fue vacío. Fue el tipo de silencio que solo existe entre personas que se reconocen más allá de lo que pueden ver. Tras aquella reunión, Gabriel comenzó a retirarse gradualmente de las responsabilidades administrativas de la fundación. Dejó la gestión en manos de un equipo más joven, capacitado y comprometido, y comenzó a desempeñar un papel más simbólico. Decía que quería dar cabida a nuevas voces, pero en el fondo también era una forma de prepararse para los nuevos tiempos, esos que llegan despacio, sin pedir permiso. Pasaba los días paseando por la orilla, observando las gaviotas y escuchando el familiar sonido de las olas. Llevaba consigo el mismo cuaderno de tapas marrones, ahora desgastado, lleno de notas, dibujos y recuerdos. A veces se detenía en una sencilla cafetería y escribía frases cortas que parecían oraciones. Ella me enseñó a ver la vida con el toque del alma. No hay obra más perfecta que la bondad. Dios pinta con la gente.
Quienes lo vieron así, tranquilo, con la pluma en la mano y la mirada distante, jamás imaginarían que este hombre era el mismo arquitecto arrogante que años atrás diseñó torres sin ventanas para su propio corazón. Ahora comprendía que los cimientos más sólidos no son de hormigón, sino de amor. Y con cada atardecer me sentía agradecido, no por estar vivo, sino por finalmente estar despierto. Un día recibió una llamada de Lucía, quien ahora vivía en Bogotá y dirigía un nuevo centro de arte para jóvenes con discapacidad. Su voz sonaba igual que antes, tranquila, suave, pero con una nueva madurez. «Vuelvo a Cartagena la semana que viene», dijo. «Quería verte». Él sonrió, sintiendo que su pecho se llenaba de simple alegría. En los días previos a su reencuentro, preparó la oficina como si esperara una visita muy importante. Colocó flores frescas, limpió los marcos y dejó el busto de arcilla sobre la mesa. Cuando Lucía finalmente llegó, el abrazo entre ellos fue silencioso pero lleno de historia. Ninguno dijo cuánto tiempo, porque sabían que el tiempo allí nunca los separaba del todo. Se sentaron en el patio y ella le contó sobre los nuevos estudiantes, los desafíos, los logros. Él simplemente escuchó, asombrado, al darse cuenta de que la niña que una vez pintó el rostro del hombre triste era ahora una mujer que iluminaba el mundo con sus propias sombras. Su reencuentro se sintió como un regreso en principio, pero con la serenidad de quien ha aprendido a lidiar con el tiempo. Lucía pidió visitar el estudio de la fundación, el mismo donde todo comenzó. El espacio ahora era más grande, con mesas nuevas, pinturas organizadas y paneles táctiles modernos, pero el olor a gouache y aire marino seguía siendo el mismo. Caminó lentamente, escuchando los sonidos familiares, el crujido de las sillas, el golpeteo de los pinceles contra las ollas, las risas de los niños. «Parece que el tiempo se ha almacenado aquí», dijo. Gabriel sonrió y respondió: «Tal vez el tiempo también ha aprendido a pintar». Ella rió, y el sonido llenó la habitación con una ligereza que él no había escuchado en años. Ambos se sentaron junto a la ventana, y Lucía le preguntó: «Descríbeme el mar otra vez». Él respiró hondo y respondió: «Hoy el mar parece más tranquilo. Es azul claro, como si hubiera olvidado las tormentas». Ella asintió lentamente y dijo: «Entonces nos parecemos». Gabriel no respondió, sino que la miró fijamente, dándose cuenta de que, de alguna manera, aquella chica que un día él hizo derrumbar seguía siendo su mayor construcción. Esa tarde estuvieron sentados allí durante horas, simplemente hablando y riendo. En un momento dado, Lucía sacó una pequeña grabadora de su bolsillo y presionó el botón rojo. «Quiero guardar el sonido de ahora», dijo. «Así, cuando no esté aquí, el viento seguirá recordando nuestras voces». Gabriel se conmovió por la simplicidad. El sonido del mar, las gaviotas y las risas se mezclaron en segundos, pero parecía eterno. Cuando colgó, le puso la grabadora en las manos y le dijo: «Guárdala contigo, es para cuando te extrañe». Él sostuvo la pequeña grabadora como si fuera algo demasiado frágil para existir. «Gracias por nunca irte, incluso cuando la vida te alejó», agregó. Gabriel respiró hondo y respondió con sinceridad: «En realidad, fuiste tú quien se quedó dentro de todo lo que soy». Lucía sonrió, y por un momento el silencio que siguió se sintió sagrado. Después de aquella tarde, Gabriel empezó a escuchar la grabadora con frecuencia. A veces la dejaba encendida mientras trabajaba. Otras, simplemente la encendía y cerraba los ojos. Las voces, mezcladas con el sonido del mar, parecían traer de vuelta a Lucía cada vez. Era extraño. La grabación duraba menos de un minuto, pero en ese minuto cabía toda una vida. Una noche, estaba solo en su oficina, escuchando la grabación, cuando estalló una tormenta afuera. Los truenos resonaron sobre el mar y se fue la luz durante unos segundos. En aquella oscuridad,
Solo permanecía el sonido de la grabadora, suave y constante. Gabriel se dio cuenta de que ya no tenía miedo. Aquella oscuridad que una vez había representado pérdida, ahora le parecía un refugio. Sonrió, recordando lo que Lucía le había dicho. Hasta la oscuridad tiene color si sabes escuchar. Y fue allí, en aquella noche lluviosa, que comprendió que algunas presencias nunca desaparecen del todo. Simplemente cambian de forma y siguen viviendo en los lugares donde dejaron su luz. Unos meses después, comenzó una nueva etapa en la fundación. Lucía fue invitada a representar a Colombia en una conferencia internacional sobre arte inclusivo. Gabriel se sentía orgulloso, pero también aprensivo, con esa sensación contradictoria de ver partir a un ser querido. El día del viaje, la acompañó al aeropuerto. Se quedaron uno al lado del otro en la fila de embarque, y el ambiente era de despedida, pero no de tristeza. «¿Me prometes que seguirás pintando desde dentro?», preguntó ella. «Lo prometo», respondió él con una leve sonrisa. Antes de entrar, ella se giró y dijo: «Me enseñaste a construir sin miedo. Ahora me toca a mí mostrarle al mundo que incluso quienes no ven pueden iluminar». Gabriel se quedó allí, viéndola desaparecer entre los pasajeros con el corazón lleno, no de vacío, sino de una silenciosa gratitud. Y por primera vez supo que ella estaba lista para partir y que él también. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio y recuerdos. Gabriel continuó con su rutina en la fundación, pero había un nuevo espacio dentro de él. El espacio de quien siente una cálida añoranza. La presencia de Lucía se palpaba en cada rincón, en el mural, en el busto de arcilla, en el sonido del mar que parecía susurrar su nombre. Llegaba temprano, abría las ventanas y dejaba entrar el viento, imaginando que, de alguna manera, el aire también traía su toque. Los niños preguntaban por la tía Lucía, y él siempre respondía con la misma sonrisa: «Viaja para difundir los colores del mundo». Y en efecto, así era. Cada semana recibía noticias de nuevos proyectos, exposiciones y conferencias. Lucía hablaba en radios y universidades, cautivando a la gente con su serenidad y su fe sin religión. En una entrevista dijo que aún recordaba el sonido del mar y lo oía cada vez que necesitaba recordar quién era. Gabriel escuchó esta parte en la radio y quiso llorar, no de tristeza, sino de puro orgullo. Sí, dio cuenta de que al final el mayor legado que ella le dejó fue la capacidad de sentir alegría en las ausencias. Un año después, Lucía regresó a Cartagena para una nueva exposición. Esta vez no se trataba de ella, sino de los niños de la fundación. Quería mostrar que el arte inclusivo se había convertido en un movimiento colectivo, algo mucho más grande que cualquier historia individual. Cuando Gabriel llegó al evento, la sala estaba llena de rostros nuevos y lienzos vibrantes. Pero había uno en particular, cubierto por una tela blanca, una tradición que, sin darse cuenta, se había convertido en símbolo de su trayectoria. Al retirar la tela, el público guardó silencio. Era un retrato de Lucía, pintado por los propios niños. La pintura mostraba no solo su rostro, sino un halo de color que lo rodeaba, como si luces invisibles emanaran de su interior. Gabriel sintió que se le encogía el corazón. Se le llenaban los ojos de lágrimas y una sensación familiar lo invadió, la misma que había sentido años atrás, cuando vio su propio rostro pintado por ella. Era como si la historia se hubiera cerrado, y esta vez era ella quien estaba siendo vista. Lucía permaneció unos segundos frente al cuadro, en silencio. El público observaba, esperando una reacción, pero ella simplemente sonrió. «Me pintaron con lo que siento, no con lo que soy», dijo con la voz entrecortada. Los niños se acercaron, tocaron el lienzo y empezaron a reír, conmovidos. Gabriel, al fondo, observaba la escena
con el corazón apesadumbrado y lleno a la vez. Recordaba cada paso que los había llevado hasta allí, desde la niña con las manos manchadas de pintura hasta el símbolo de luz en el que se había convertido. Lucía se volvió hacia el público y añadió: «Estos colores no son míos, pertenecen a todos los que me ayudaron a ver más allá de la oscuridad». Las palabras resonaron por la sala, y Gabriel sintió que, en ese momento, su historia ya no les pertenecía solo a ellos dos. Pertenecía a todos los que creían que la vida puede ser bella incluso cuando duele, y en medio de ese silencio emocional comprendió que quizás ese era el verdadero significado del arte: sanar sin necesidad de explicaciones. Después de la exposición, caminaron juntos hacia la playa, el mismo lugar donde todo comenzó. El sol se ponía y el cielo tenía ese tono dorado que Lucía siempre decía que podía oír. Caminaba despacio, bastón en mano, mientras Gabriel la seguía unos pasos detrás. Se detuvieron cerca del agua y ella pidió quitarse los zapatos. Sintió la arena fresca bajo los pies y el viento en la cara. «Es diferente aquí», dijo. «No», respondió él. «Somos nosotros los que hemos cambiado». Ella rió y agregó: «Gracias a Dios. Si todo siguiera igual, ¿no habría nuevos colores que pintar?». El mar avanzaba hasta llegar a sus tobillos y Gabriel miró al horizonte, pensando en cómo el destino a veces tiene un perfecto sentido de la simetría. Lucía, con los ojos cerrados, levantó la cara hacia el viento y dijo: «Ahora lo entiendo. La luz que pinté siempre fue el sonido de los corazones de la gente buena». El viento soplaba fuerte esa tarde, levantando pequeñas olas que rompían cerca de sus pies. Gabriel observó a Lucía en silencio, intentando recordar cada detalle: la forma en que inclinaba el rostro para escuchar el mar, su leve sonrisa, su serenidad. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Pensó en cómo, si la vida fuera un cuadro, este sería el que nunca cambiaría: simple, verdadero, lleno de humanidad. Lucía giró el rostro hacia él y le preguntó: «¿Todavía te sientes culpable?». Gabriel tardó un momento en responder. «No tanto como antes», dijo. «La culpa dio paso a la gratitud. Me enseñaste que lo que cae se puede reconstruir y que no es el final cuando algo se derrumba, es solo el comienzo de lo que necesita nacer». Ella asintió en silencio, y durante unos segundos ambos escucharon el mar. El sonido de las olas sonaba como una respiración sincronizada entre ellos. Gabriel se dio cuenta de que, por primera vez, ya no había dolor en lo que recordaba, solo una especie de paz que lo dejaba ligero. Y comprendió que la vida no le había quitado nada, solo lo había preparado para reconocer lo que realmente importaba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Lucía sacó algo del bolsillo de su abrigo y se lo ofreció. Era una pequeña piedra pintada de azul, con la palabra luz grabada en braille. «La hice para ti», dijo, «para cuando el mundo parezca oscuro otra vez». Gabriel sostuvo la piedra con cuidado, abrumado por la emoción. «¿Puedo confesarte algo?», preguntó. «Por supuesto», respondió ella. «Pensé que venía a ayudarte cuando te conocí, pero fuiste tú quien me salvó». Lucía sonrió y respondió con ternura: «Así que nos salvamos el uno al otro juntos, ¿recuerdas?». El viento traía el aroma de la sal y el atardecer, y Gabriel se dio cuenta de que no había nada más que decir. Se quedaron allí, uno al lado del otro, hasta que el sol desapareció por completo, e incluso cuando el cielo se oscureció, parecía que todavía había suficiente luz para ambos. En los días siguientes, Gabriel se sintió diferente, más ligero, como si hubiera dejado algo en el mar esa tarde. Siguió yendo a la fundación, acompañando a los niños, pero ahora su mirada era la de alguien que simplemente observa y agradece. Lucía se fue de nuevo, esta vez para impartir talleres en el extranjero,
y la distancia entre ellos no trajo consigo una añoranza dolorosa, solo una presencia silenciosa. Sabía que dondequiera que estuviera, su voz y su luz seguirían tocando vidas como habían tocado la suya. En las noches en que el sueño tardaba en llegar, encendía la pequeña grabadora y escuchaba el sonido de sus risas mezclándose con el mar. Ese minuto de grabación era el refugio que le recordaba que la vida, a pesar de todo, seguía siendo buena. Un día, al mostrar la grabadora a un grupo de estudiantes, dijo: «Este sonido es la prueba de que la fe se escucha». Los niños rieron sin comprender del todo, pero sintieron algo en su forma de hablar. Y eso fue todo lo que hizo falta, que el sentimiento siguiera resonando, incluso cuando las palabras fallaban. La fundación prosperó y Gabriel, poco a poco, dejó que su nombre desapareciera de los créditos, porque sabía que el verdadero legado era invisible. Estaba en las transformaciones que no se registran, solo se sienten. Años después, con el cuerpo más cansado y el cabello casi canoso, Gabriel decidió escribirle una última carta a Lucía. No sabía si ella regresaría a Cartagena, pero necesitaba expresar con palabras lo que nunca se había atrevido a decirle en persona. La carta decía: «Lucía, fuiste la única obra que la vida me permitió coescribir. Todo lo que he construido desde que te conocí tiene el sonido de tu voz y el aroma de tus pinturas. Si el tiempo me borra alguna vez, quiero que sepas que fuiste tú quien me enseñó a mantener la luz encendida en mi interior. Y eso es suficiente». Dobló el papel con cuidado, lo metió dentro del diario, los colores que ella me mostró, y lo guardó en el mismo cajón de siempre. Luego encendió una pequeña lámpara sobre la mesa, abrió la ventana y contempló el mar oscuro, sintiendo que cada ola rompiente traía un trocito de todo lo que había vivido, y lo único que le quedaba era gratitud. Unos meses después, el cuerpo de Gabriel empezó a pedir descanso. No era enfermedad ni tristeza, sino simplemente el tiempo haciendo su trabajo. Siguió visitando la fundación, pero ahora caminaba despacio, apoyado en un bastón de madera claro que los niños habían decorado con cintas de colores. Al entrar al patio, el sonido de voces lo saludó como un coro familiar. Los pequeños corrieron hacia él, abrazándolo por las piernas y pidiéndole historias sobre la niña que pintó lo invisible. Y él relataba, siempre con el mismo brillo en los ojos, cada detalle. El día del retrato, la lluvia, la exposición, el roce en su rostro, el milagro silencioso. Contaba cómo Lucía le hizo ver lo que ninguna lente podía mostrar. Cada vez que terminaba, les decía a los niños: «Me enseñó que la vida es un cuadro que nunca termina. Solo cambiamos de color». Y los niños aplaudían, repitiendo la frase a coro. Esa rutina se convirtió en una especie de oración diaria, y Gabriel, ahora viejo, se sintió en paz al darse cuenta de que su historia seguía siendo contada por nuevas voces. Una mañana, el personal de la fundación encontró su oficina abierta. El sol se filtraba suavemente por la ventana, iluminando el busto de arcilla de Lucía y su retrato en la pared. Gabriel estaba sentado serenamente en el sillón, con su diario abierto en el regazo y la pequeña grabadora a su lado, aún reproduciendo el sonido del mar. Parecía simplemente descansar, pero su corazón había decidido detenerse en silencio. No había drama ni dolor, solo una hermosa quietud, esa clase de partida que se siente como un regreso. En la última página del diario, una frase escrita con letra temblorosa: «Hay personas que no pasan por nuestras vidas, se quedan incluso cuando se van». Cuando Lucía recibió la noticia, se apresuró a ir a Cartagena. Al llegar, fue directa a su estudio vacío, tocó su escritorio con manos firmes y dijo en voz baja: «Gracias por dejarme pintar tu luz». Y con ese gesto, su historia cerró como empezó.
con amor, silencio y color. El velorio de Gabriel tuvo lugar en el patio de la fundación, rodeado de sencillas flores y de los niños que tanto amaba. No hubo gran ceremonia ni largos discursos, solo música suave y el sonido de las olas que llegaban desde lejos. Lucía pidió que el ataúd se dejara abierto un momento, no para ver, sino para escuchar la despedida. Colocó la pequeña piedra azul con la palabra «Luz» sobre su pecho y el busto de arcilla junto a ella, como para devolverle el símbolo de lo que habían construido juntos. Entonces se acercó al micrófono y dijo con voz firme, aunque temblaba por dentro: no fue solo un arquitecto de edificios, fue un arquitecto de almas, y tuve la suerte de ser el primero que reconstruyó. Los niños lloraron en silencio, y el viento sopló con fuerza, levantando las cintas de colores del bastón que ahora reposaba sobre su silla. Lucía permaneció allí unos minutos, escuchando el mar de fondo, y tuvo la sensación de que él seguía cerca, como si la brisa trajera el sonido de la flauta dulce, sonando una vez más. Ella sonrió entre lágrimas y pensó: la gente buena nunca se va, solo cambia de forma. Unas semanas después, la fundación reabrió sus puertas. En el salón principal se inauguró un nuevo mural, esta vez pintado por artistas de todas las edades. En el centro, entre vibrantes colores, se veían dos rostros, el de Lucía y el de Gabriel, unidos por una banda dorada que parecía hecha de luz. Debajo, una frase grabada en relieve decía: la fe es el arte de ver lo invisible, y el amor es el color que nos devuelve la vida. Lucía recorrió las letras con los dedos y sonrió, sintiendo que esta era la última lección que le quedaba. Luego regresó a la docencia como siempre y antes de cada clase repetía su frase favorita: no todos los ojos que ven, ven, y no toda ceguera es ausencia de luz. Y así su historia perduró, grabada en la memoria de quienes creyeron que algún día el amor y la fe aún serían suficientes para iluminar el mundo. Con el paso de los años, la Fundación Luz Interior se convirtió en un lugar de peregrinación para quienes buscaban esperanza. Personas de todas partes acudían a explorar el espacio, tocar las paredes, escuchar las grabaciones, sentir el sonido del mar que parecía aún albergar la voz de Gabriel. Lucía envejeció con la serenidad de quienes viven para servir a algo más grande que ellos mismos. Ya no pintaba, sino que hablaba, y sus palabras eran colores que nadie veía pero que todos sentían. Cuando le preguntaban por él, sonreía y decía: sigue aquí. Cada vez que alguien toca una pared y sonríe, es él quien responde. El mar, siempre de fondo, parecía confirmarlo. A veces al anochecer el viento entraba por las ventanas y la pequeña grabadora sonaba sola, reproduciendo el antiguo sonido de la risa y el mar. Y en ese instante todos supieron que el amor, cuando es verdadero, no muere, solo cambia de idioma. Lucía se fue años después, tranquila, durmiendo plácidamente, como si solo cerrara los ojos para cambiar de color. A la mañana siguiente, el cielo de Cartagena amaneció dorado y una niña de la fundación comentó haber soñado con una mujer pintando el sol. En el mural principal, inexplicablemente apareció un nuevo tono, un brillo suave e imposible de reproducir. Quienes lo vieron dijeron que parecía el reflejo de la luz en el mar, y desde entonces nadie ha intentado borrarlo. Permaneció allí, permanente, como el eco de dos almas que aprendieron a verse sin necesidad de sus ojos. Y así, la historia de Lucía y Gabriel terminó como empezó, con fe, silencio y color, recordándonos a todos que hay personas que llegan a Busa. Nuestras vidas no para ser vistas, sino para enseñarnos a ver. Al final, Lucía y Gabriel demostraron que ver nunca se trató de tener ojos, sino de tener alma. Porque hay personas que llegan a nuestras vidas para pintar lo que el dolor ha borrado, y permanecen ahí, incluso cuando ya no están. Y ahora te pregunto,
¿Quién fue la luz que te enseñó a ver de verdad? Deja tu respuesta en los comentarios. Dale me gusta al video. Compártelo con quien necesite escucharlo y activa la campanita para no perderte las próximas historias que el mundo casi olvidó. Nos vemos en la próxima inmersión, donde la oscuridad también puede ser luz.